Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Mucho frío, la temperatura para mañana está prevista una mínima de 4 o 5 grados, así que hay que cuidarse, hay que abrigarse. Hoy vamos a tener dos temas. Vamos a hablar del origen de la nación-estado paraguayo y en segundo lugar vamos a hablar del estado de salud del Instituto de Previsión Social. Dos temas que tienen mucho que ver con el momento que estamos viviendo. En primer lugar, mes de mayo, mes de la independencia, y por supuesto qué mejor que saludarle acá a nuestro amigo el doctor, pero no quiere que le diga doctor, el profesor Claudio Fuente Armadanz. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, doctor Federico? Bueno, la verdad que no tengo el doctorado, así que doctor propiamente dicho no soy, profesor nomás en todo caso. ¿Cómo está, profesor? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Estamos en mes de mayo, mes de la independencia paraguaya. Habíamos contigo justamente planificado estas charlas, Sí. Y uno de los temas era hablar de el origen de la nación-estado del Paraguay, ¿verdad? El inicio de la nación-estado del Paraguay. Y no es como la gente cree que esto el 15 de mayo nos independizamos y que comenzó todo ahí, que como por generación espontánea eso se genera ahí, ¿verdad? Sino que es un proceso, una gradualidad. ¿Puedes compartir con la audiencia tus pensamientos respecto a ese punto? Sobre todo en la parte inicial me gustaría diferenciar lo que es nación, lo que es estado. Bueno, primeramente vamos a hablar un poco de los conceptos, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Del concepto Estado y del concepto Nación. Por separado primero y después para ver qué es lo que es el Estado-Nación o el Estado Nacional, ¿verdad? Que es un concepto relativamente nuevo. Primeramente tenemos el concepto de Estado, ¿verdad? Estado existe desde hace 5.000, 6.000 años atrás, aproximadamente desde que aparecen las primeras civilizaciones con ciudades y con un ordenamiento territorial, ¿verdad? Con un ordenamiento poblacional. Bueno, ahí entonces empieza a aparecer primero protoestados y después estados. Pero el estado básicamente es la combinación de tres elementos. Un elemento que es el territorio, el segundo elemento que es la población que habita ese territorio y el segundo, ¿verdad? Y el tercer elemento que es el elemento del poder, ¿verdad? Que ese elemento del poder podemos llamarle, dependiendo de qué teoría se construye, si es la teoría politológica, histórica, jurídica, etcétera, le podemos llamar jurisdicción, le podemos llamar soberanía, le podemos llamar ejercicio del monopolio de la violencia, ¿verdad? Pero es el elemento del poder, ¿verdad? El elemento que gobierna justamente sobre la población y el territorio, ¿verdad? Y eso es el Estado. Nación es otra cosa. Y mientras que la mayoría de los intelectuales y los teóricos de las diversas ciencias sociales y humanas están básicamente bastante de acuerdo en qué es el Estado, la nación es otro cantar. Lo que es la nación hay muchísimas discusiones. Más antropológico. No solo antropológicas, ¿verdad? Sino hay muchas discusiones porque la nación, pues, hay elementos étnicos, hay elementos religiosos, hay elementos lingüísticos, ¿verdad? Involucrados. Están todos relacionados finalmente al hombre. Está relacionado al grupo social, al grupo cómo social. se identifica o cómo construye su identidad ese grupo social, ¿verdad? A lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad, ¿verdad? Los estados han sido principalmente plurinacionales. O sea, que de repente porque convenga un soberano, ¿verdad? Que por supuesto ese soberano representa un determinado grupo social, étnico, cultural, que va a tener preeminencia sobre los demás, por supuesto, va a tener preeminencia sobre los demás, pero va a haber una relativa convivencia de varios grupos, ¿verdad? Culturales o nacionales, etcétera, dentro de un mismo estado, ¿verdad? De hecho, eso era hasta no hace mucho tiempo, y digo mucho tiempo en términos de la larga historia humana, mayormente era así, ¿verdad? Incluso Bolivia actualmente utilizó esa Bueno, nomenclatura. Bolivia está intentando hacer algo así.
Y digo intentando porque es difícil. Pero constitucionalmente No, se claro, denomina. constitucionalmente, pero digo intentando porque es difícil, ¿verdad?, de construir, ¿verdad?, un Estado plurinacional después de la emergencia del Estado-nación o de los Estados nacionales. Entiendo. ¿Cuándo se da esta emergencia? Principalmente a partir del siglo XVIII y del siglo XIX, pero también hay una explosión de nuevos Estados nacionales en el siglo XX con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial y con la caída del bloque... La cortina de hierro. De la cortina de hierro, de hierro, del bloque del Este, etcétera, etcétera. Correcto. Pero va a haber una explosión, o sea, cada grupo étnico, cada grupo cultural pretende autodeterminación y tener un mismo Estado, ¿verdad? Eso plantea problemas porque no todos los grupos, ¿verdad?, no es que hay una homogeneidad cultural o étnica o religiosa o lingüística dentro de un mismo territorio. Ponemos, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, y al término de la Primera Guerra Mundial, la disolución de del Imperio Otomano, ¿verdad? La disolución del Imperio Otomano, que va a llevar a limpiezas étnicas, a genocidios, ¿verdad? Lo mismo la disolución del Imperio Austrohúngaro, ¿verdad?, del cual van a salir una multitud de estados nuevos, ¿verdad? Estados que antes, no digo que no hubiera problemas o que era todo perfecto con los sistemas previos a la emergencia de los estados nacionales, sino que antes la representatividad del antiguo régimen de monarquías y sobre todo las monarquías absolutas lograban, por supuesto, bajo la coerción y la violencia del Estado, lograban el disciplinamiento, ¿verdad?, de diversos grupos culturales, étnicos, nacionales. Sin embargo, a partir de las revoluciones liberales, ¿verdad?, del siglo XVIII y del siglo XIX, es que surge este fenómeno nuevo, que es el fenómeno del Estado-nación, ¿verdad? Por eso decir reciente, 300 años. Sí, más o menos. O sea, reciente comparando vamos a hablar en términos... En términos de la historia. En términos de la historia, ¿verdad? Comparando los 5.000 o 6.000 años de historia de emergencia del Estado como fenómeno, ¿verdad? Muy bien, entonces es relativamente reciente, ¿verdad? Ahora, sobre todo con la Revolución Primero Americana y la Revolución Francesa, que va a surgir esta idea de homogeneizar el Estado. Vamos a poner, por ejemplo, lo que dice el historiador Joseph Fontana con respecto a la Francia prerevolucionaria, de la Francia del antiguo régimen, la Francia de la monarquía absoluta, ¿verdad? Bueno, Francia básicamente se hablaba, cada región tenía su propia ley, ¿verdad? Antes la aparición del Código Civil napoleónico, cada región tenía su propia ley, su propio sistema impositivo, su propia variante. En Italia lo mismo, en Italia España lo mismo, exactamente, su propia variante idiomática del francés. O sea, existía más de un, y esto lo describe muy bien Fontana, ¿verdad?, en Introducción a la Historia, había más de una forma de hablar francés, más de, no quiero decir dialecto, lengua, vamos a decir francesa, o sea, eran todas lenguas francófonas que después el Estado francés las va a unificar. Las va a unificar en un cuerpo. Lo mismo en Italia lo va a ocurrir lo mismo. En España se intentó, pero se fracasó en gran medida, ¿verdad? Hay regiones, por ejemplo en Cataluña, donde no se logró esa... Ahí tiene un ejemplo, País Vasco. Se le País llama Vasco, País Vasco. Cataluña, ¿verdad? Sin embargo, nadie dice el país de Cataluña. Dice el País Vasco. Bueno, exactamente. Entonces, el Estado, ¿verdad? Este fenómeno nuevo va a requerir, ¿verdad?, nuevos abordajes, y sobre todo lo que quiero decir es que el Estado-nación se construye. No es que, como dijimos bien al comienzo, no es que el 15 de mayo de 1811 Claro. ya nos sentíamos paraguayos. De hecho,
el triunvirato que asume inmediatamente sigue jurando lealtad a Fernando VII. Totalmente. Todos seguían básicamente hasta el segundo Congreso Nacional del 12 de octubre de 1813, todos seguían jurando lealtad a Fernando VII. Recién Paraguay ahí se declara república. Correcto. La primera república de América del Sur. Recién ahí se declara república, que tampoco fue una declaración formal de independencia. Eso va a llevar unas 3 décadas más, ¿verdad? Pero bueno. Pero ya se declaró república. Se declaró república, Además, ¿verdad? la nomenclatura que utilizaban era la primera república del sur. Una república independiente, no solo de España, o sea, realmente nuestra independencia más de España fue de nuestros vecinos, ¿verdad? Fue de Buenos Aires, primeramente. Argentina no Entre paréntesis, mal llamado independencia de la Argentina el 25 de mayo que celebraron. No, es la Revolución de Mayo. Es la Revolución de Mayo que depone al virrey, y también se nombra una junta que también declara lealtad a Fernando VII. Claro. Recién Argentina, ¿verdad? Va a tener una declaración formal de independencia, y yo paso, no como Argentina, como Provincias Unidas del Río de la Plata, el 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán, ¿verdad? Lo que nos estamos refiriendo es justamente eso, ¿verdad? Son procesos, ¿verdad? O sea, los paraguayos, en resumen, doctor, a esta altura de la conversación, nos adelantamos un poco a los países de la región. Sí. ¿Fue más fácil en el Paraguay? Bueno, ¿Qué ocurrió? ¿Por qué primero acá antes que en los otros países? Bueno, primeramente, convengamos, ¿verdad?, que durante la colonia, ¿verdad?, primero la provincia y después la provincia intendencia del Paraguay, ¿verdad?, era básicamente uno de los puntos más aislados del Imperio Español. Pero más poblado también. Ni tanto, ¿verdad? O sea, de hecho... La mayoría de los autores se refieren a que Asunción tenía la mayor cantidad de población, incluso que Buenos Aires. De hecho, de Asunción se refunda Buenos Aires. Bueno, para eso estamos hablando del siglo XVI. Yo estoy hablando fines del siglo XVIII, estamos hablando comienzo del siglo XIX. Ah, no, ya otro... es otra cosa, ¿verdad? Sí, sí. Cuando me refiero es que que si bien es cierto, las reformas borbónicas y sobre todo el establecimiento real estanco, el tabaco y naipes imprimieron por primera vez en siglos en la provincia un cierto nivel de crecimiento económico y de migración peninsular española, va a seguir siendo una provincia relativamente aislada, y una provincia aislada que era una marca de frontera. Era una provincia aislada, que era una frontera, ¿verdad? Una frontera tanto del Imperio Español con el Imperio portugués, como del Imperio Español con regiones que el Imperio Español desistía de conquistar propiamente dicho, que vamos a decir todo el Gran Chaco, ¿verdad? Era una marca de frontera, ¿verdad? La provincia, recordemos que la provincia del Paraguay básicamente se reducía a una parte de lo que actualmente es la región oriental, el Chaco propiamente dicho, con excepción de Fuerte Borbón, ¿verdad?, que después va a pasar a llamarse Fuerte Olimpo, ¿verdad? No estaba... Se refería al litoral del río Paraguay. Exactamente, con excepción de algunos puntos específicos del litoral, no estaba propiamente ocupado, ¿verdad? Entonces, era una provincia que era marca de frontera, ¿verdad? Una provincia aislada. También las otras, el Imperio Portugués tenía que primeramente enfrentar una serie de contingencias internas que después van a derivar en la independencia del Imperio del Brasil. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, junto con también la Liga de los Pueblos Libres y todas las entidades que se estaban entremezclando y que después van a ser Argentina y Uruguay. Tuvieron 3 nombres antes de Provincia. No, tuvieron muchísimos nombres. Todas esas entidades. Confederación y finalmente Argentina. Y finalmente Argentina, pero todas esas entidades estaban pensando primeramente en pelearse, ¿verdad? Contra los españoles, ¿verdad? Justamente que querían, los españoles peninsulares me refiero, y después recién solucionar sus problemas internos. Era como que, bueno, la provincia del Paraguay estaba relativamente aislada. Eso es uno, ¿verdad?, de los factores, ¿verdad? Y el otro factor que podríamos decir, ¿verdad?, que quizás fue primero,
¿verdad? ¿Por qué se declaró primero república, ¿verdad? Aquí que en el resto de la región, ¿verdad? ¿Por qué se dejó de jurar a Fernando VII? ¿Por qué comenzamos este proceso, ¿verdad? Unos poquitos años antes, ¿verdad? Pero antes que el resto, ¿verdad? Es que quizás había un cierto, ese aislamiento produjo un cierto grado de autonomía a la cual había que darle entidad. Autonomía a la cual había que otorgarle. O sea, dentro de todo nuestra mediterraneidad nos ayuda. Exactamente. Básicamente eso, ¿verdad? ¿Por qué vos haces hincapié en la diferencia? Ya sabemos lo que es Estado, sabemos lo que es nación, y esta nueva figura que aparece, como bien decís, allá a inicio del siglo XIX, que es la figura del Estado-nación. Y hago hincapié justamente en el carácter homogeneizador que el Estado va a tomar, ¿verdad? ¿Es porque el mestizaje se hizo más armónico en Paraguay? No estoy refiriéndome a Paraguay específicamente, me estoy refiriendo, y es importante que tengamos en cuenta esto teóricamente para lo que vamos a hablar en la siguiente parte, que es cuando se da la construcción propiamente dicho del Estado-Nación en Paraguay, que antes las monarquías absolutas, antes que aparezcan las repúblicas o las monarquías parlamentarias, ¿verdad? Las monarquías absolutas, el antiguo régimen, sí. Básicamente, que si bien es cierto, eran absolutas, vivían básicamente de sociedades feudales o semifeudales, no les interesaba tanto, mientras que los súbditos fuesen leales al rey, ¿verdad? No les interesaba, claro, mientras pagasen impuestos y fuesen leales al rey, ¿verdad? Y formasen parte de las milicias y todas las obligaciones, ¿verdad?, que los súbditos tengan que tener, no es que les interesase tanto, ¿verdad? Este es el único idioma que se tiene que hablar, ¿verdad? Es la identidad nacional común, etcétera, etcétera. O sea, no digo que no haya problemas. Por ejemplo, el problema religioso de tratar de unificar, eso había en determinados lugares con más intensidad y en otros no, ¿verdad? Pero, a ver, por poner un ejemplo, en el imperio colonial español, ¿verdad?, una monarquía absoluta, tanto primero con los Habsburgo, los Austria y después con los Borbones. Si bien es cierto, el idioma oficial evidentemente va a ser el español castellano, vamos a decirlo, ¿verdad? Igual el Imperio Español incentivó, y hay muchísimas investigaciones, Capucín Bodín, Guillaume Candela, puedo citar más gente, Bartolomé Meliá, el Imperio, ¿verdad?, español imprimía textos, o agentes del Imperio Español imprimían textos, resoluciones, mercedes reales, etcétera, etcétera, en los idiomas francos, vamos a decir, de cada región. Por ejemplo, para la región del Río de la Plata, en guaraní, para los Andes, en quechua y en aymara, y en algún otro idioma, para en la parte central de lo que era Nueva España, lo que actualmente es México, en náhuatl, etcétera, etcétera. Entonces, y esto sobre todo con los austrias. Los Borbones empezaron a castellanizar más todavía, ¿verdad? Pero a lo que voy es que no va a ser, ¿verdad? Lo que se buscaba era que todos eran súbditos, ¿verdad? Y no se va a buscar ese grado de distinción, ¿verdad? Y ojo, estamos hablando de estamos hablando de que eran sociedades altamente segregadas, sí, altamente racistas. Ojo, la sociedad colonial española era súper segregada, súper racista, pero todos eran súbditos, ¿verdad? Todos eran súbditos. Después lo que va a ocurrir, y el caso de Argentina, por ejemplo, es claro, ¿verdad? Argentina tener un gran porcentaje de población afrodescendiente y de población indígena, ¿verdad? Bueno, Argentina va a pasar por un proceso de blanqueamiento, ¿verdad?, entre comillas, ¿verdad? Cuando se impone, o sea, quienes hacen la independencia y comienzan a construir el modelo de Estado-Nación argentino, y sobre todo,
¿verdad? Cuando el proyecto de ese nacionalismo argentino, el nacionalismo liberal mitrista, vamos a decirlo, ¿verdad? Triunfa, bueno, tratan de imponer un cierto modelo, bueno, ¿qué es el ser argentino? Bueno, ahí se dieron también otras coincidencias. Bueno, hay otras cosas, ¿verdad? Por supuesto, pero a lo que quiero decir es, ¿verdad? Que siempre todo proyecto de Estado-Nación busca un grado de homogeneización de la población. Está correcto. ¿Verdad? Está correcto. Y que eso tiene costos sociales, culturales, humanos, costos humanos altísimos. Totalmente. Bueno, nosotros vamos a irnos a unos pequeños consejos comerciales y a la vuelta hablamos de qué ocurre en Paraguay luego del 15 de mayo de 1811. Vamos a unos consejos comerciales y regresamos inmediatamente. Profesor Claudio Fuentes Arbadanz, claro, los conceptos principales ya podemos entrar en tema. El 15 de mayo de 1811, con respecto a lo que va a ser la nación-estado paraguayo, ¿qué cambio fundamental produce? Bueno, primeramente es un proceso que se inicia como un proceso autonómico. No es que lo que se hace el 15 de mayo, ¿verdad? Y sobre todo los primeros gobiernos provisorios, es ver qué modelo va a adoptar el Paraguay. Tenemos una concepción, ¿verdad?, que viene de Juan Crisóstomo Centurión, ¿verdad?, de que, y es la concepción que lastimosamente de repente la historia tradicional o la historiografía tradicional paraguaya ha aceptado, ¿verdad?, de que, bueno, los próceres estaban divididos en porteñistas, o sea, no los próceres, digo, el Paraguay de aquel momento estaba dividido en porteñistas, españolistas y patriotas. Como si la posición de Francia fuese la única patriótica, ¿verdad? Para muchos... ¿Vos sabés que me encanta para que diga muchos eso? Peninsulares que habitaban el Paraguay, pero también para criollos, vamos a decir. Eso fue un invento, o sea, el que creó eso fue Juan Crisóstomo Centurión. Sí, fue uno de los que construyó, no el único, pero fue uno de los que construyó esa categoría. ¿Vos crees que eso no ocurría en ese momento? No habían tres bandos. No es que no habían tres bandos, sino es que cada uno de los bandos o en disputa, ¿verdad?, primeramente se estaba discutiendo, ¿verdad? Esas discusiones podían ser por medio de congresos, por medio de documentos, etcétera. Bueno, ¿qué modelos vamos a adoptar de Estado, ¿verdad? Si vamos a hacer un Estado totalmente independiente, autárquico, ¿verdad? ¿Qué va a ser el modelo que va a terminar siendo, ¿verdad?, que es el modelo que proponía Francia, ¿verdad? O un Estado en una confederación de provincias iguales, o de repúblicas iguales, o de estados iguales, ¿verdad?, que era otros próceres, ¿verdad?, proponían un modelo similar, o en una federación más centralizada con Buenos Aires a la cabeza, o seguir siendo súbditos de España, pero con un cierto grado de autonomía. Bueno, todas esas discusiones estaban, ¿verdad? El tema es que este proceso de independencia, ¿verdad?, que no se agota en el 14 y 15 de mayo, se termina de concretar en Semana Santa de 1820, cuando cualquier alternativa con el fracaso, ¿verdad?, básicamente Ya era perpetuo Francia. Sí, bueno, Francia era perpetuo desde el 16. El 16. Sí, pero realmente con el fracaso de la conspiración de Semana Santa, Otro mito también, ¿eh? Bueno, sí, pero sirvió de excusa para hacer una racia. Sirvió de excusa para hacer, o sea mito, o sea realidad, ¿verdad? Bueno, en realidad yo creo que hay bastante elementos, ¿verdad?, reales ahí. Sirvió para hacer una racia y para el doctor Francia imponer su idea. Ahora bien, sobre el doctor Francia y la construcción del Estado paraguayo, doctor Francia, hay todo un debate. Por un lado hay autores como Richard Alan White y otros más que sitúan a Francia como un revolucionario jacobino, como un Robespierre paraguayo, ¿verdad?, que por medio del terror y con una mano dura logró lo que Robespierre no logró, ¿verdad?, de imponer su modelo de Estado, ¿verdad?, y de que era un Estado ampliamente revolucionario. Evidentemente hay elementos de Francia, ¿verdad?, que son de la Ilustración y la Revolución Francesa, y algunos de esos elementos evidentemente son jacobinos. Ahora bien,
Ahora bien, realmente hay nuevos abordajes historiográficos, de una multitud de autores, ¿verdad? Nuevos abordajes historiográficos que básicamente sostienen que el doctor Francia, más que crear un Estado revolucionario nuevo o de ser un gran revolucionario jacobino, gobernó como un gobernador español más. No hizo grandes cambios, no creó una estructura nueva de Estado, no se preocupó en insertar al Paraguay en el concierto de las naciones, es más, lo aisló más al país, ¿verdad? No creó, como todos estos nuevos estados estaban haciendo, no creó una élite, ¿verdad? Una élite ilustrada. No, al contrario, cerró el Colegio Seminario San Carlos, ¿verdad? No creó una élite ilustrada que pudiera asumir las tareas burocráticas que un nuevo Estado va a necesitar. Sí, por eso digo, abolió todo. No, es más, hay un trabajo muy interesante de... Creo que solo la educación primaria teníamos. Ilimitada todavía, bastante limitada. Es más, hay un trabajo muy interesante de Aldo Torres y de Vicente Arrúa, que publicaron hace no mucho tiempo, ¿verdad? Que sobre justamente cómo Carlos Antonio López se quejaba, porque siempre en la historiografía nacionalista paraguaya se ve como si fuese Francia y los López como una sola continuidad. No, López vino a hacer un quiebre, ¿verdad? Con continuidades, por supuesto, pero un quiebre, ¿verdad? Y López mismo se quejaba de las condiciones en las cuales heredó, ¿verdad? Lo que era el Paraguay, lo que era la República del Paraguay. Faltaba todo. Para empezar, faltaba una declaración formal de independencia. Paraguay se declaró... La Constitución. Faltaba una Constitución o bueno, realmente lo de Carlos Antonio López es una Constitución en términos de organizar el Estado, sí. Él no le llamó Constitución, se llamaba Ley de la Administración del Estado de 1844, pero fungía de Constitución Nacional. Era más orgánica que otra cosa, no tenía declaración de derechos, ni... Eso fue hecho adrede, no es que Carlos Antonio López ignorase eso, fue hecho adrede, ¿verdad? Porque Carlos Antonio López sostenía esta teoría de la graduación en el acceso a las libertades, que al comienzo parecía tener... era una teoría que al comienzo estaba justificada, pero bueno, después del reconocimiento de la independencia del Paraguay por la Confederación Argentina en 1852, medio que se tambaleó un poco esa justificación, ¿verdad? Porque era todo por el tema de la soberanía. Pero sobre todo Carlos Antonio López se queja constantemente que él tenía que hacer todo, ¿verdad? Que no tenía él una élite formada alrededor de él que le ayudase con las tareas burocráticas del Estado paraguayo, y que, y que había que construir un Estado casi de cero. Que de hecho, y ojo, y acá quiero nombrar algunas cuestiones, ¿verdad? Y algunos autores interesantes, ¿verdad? Para seguir, ¿verdad? Desde la perspectiva de la prensa, ¿verdad? Trabajos de Eric Caballero Campos, de Carlos Gómez Florentín, de Beatriz González de Bocio, ¿verdad? De lo que es la construcción del Estado paraguayo y de esa noción de que había que crear opinión pública para que exista Estado y prensa, ¿verdad? También desde aspectos, ¿verdad? Económicos y sociales, ¿verdad? Ahora va a salir de aquí a poco un libro nuevo dirigido por Ignacio Telesca, ¿verdad? Con muchos autores, ¿verdad? Ricardo Escabone-Yegros, Bárbara Potas, Anaí Sotovera, y otros autores más, me voy a olvidar todo, ¿verdad? Que habla justamente, Magdalena López también, ¿verdad? Que habla justamente, este libro habla de Carlos Antonio López, ¿verdad? Y la emergencia y la creación del Estado paraguayo, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Podemos hablar desde la perspectiva de la construcción desde las mujeres, ¿verdad? Del Estado paraguayo con Marimonte López Moreira, con Ana Barreto, Bárbara Potas, ya repetí, ¿verdad? Pero es importante. A lo que voy es, hay un consenso o un relativo consenso actual, ¿verdad? En el ambiente,
¿verdad?, de los historiadores, de que la construcción del Estado-nación comienza con Carlos Antonio. realmente con fuerza con Carlos Antonio López. ¿Verdad? Con Carlos Antonio López se construye un andamiaje legislativo que, si bien es cierto, no va a cambiar todas las leyes. O sea, Paraguay va a seguir rigiéndose con leyes españolas hasta básicamente el final de la Guerra Triple Alianza, ¿verdad? Algunas leyes españolas, ¿verdad? No todas, ¿verdad? Pero va a empezar a crearse una legislación nacional, ¿verdad? Nueva, ¿verdad?, que vaya reemplazando paulatinamente eso, ¿verdad? Se va a crear el andamiaje de, si bien es cierto, de poderes del Estado. Poderes del Estado, convengamos, ¿verdad? Mismo Juan Bautista Alberdi criticó la Constitución de 1844 por eso, ¿verdad?, que era una Constitución con una falsa división de poderes, porque realmente todo recaía finalmente en el presidente, pero se trataba de construir, ¿verdad?, esa noción de Estado moderno, ¿verdad? Y lo otro es un Estado moderno que intervenía en la economía. Un Estado moderno que intervenía y esta es la noción original. No es que Paraguay en tiempos de los López era una potencia ni nada menos, no, nada más lejos de la realidad. De los 4 países de la Cuenca del Plata, la economía paraguaya era la menor. Eso es categórico. Por supuesto, el Imperio del Brasil, la Confederación Argentina y la República Oriental Uruguay estaban económicamente arriba, ¿verdad?, de lo que era la República del Paraguay. Pero lo que diferenciaba el modelo paraguayo era esa intervención del Estado en la economía, ¿verdad? Era ese grado de intervención del Estado y del Estado como actor de construcción de la economía, ¿verdad? El Estado mucha presencia del Estado. Claro, mucha presencia del Estado. El Estado es el que pone el ferrocarril, el Estado pone los arsenales, el Estado pone el telégrafo, el Estado dirige la prensa. Casi toda la prensa en tiempos de los López era del Estado. La poca prensa que no era del Estado era una prensa controlada por el Estado, ¿verdad? La Aurora o el Eco del Paraguay, que eran periódicos. Pero era el seminario. Sí, eran semanarios, ¿verdad? Pero eran periódicos, ¿verdad?, que, por ejemplo, no eran del Estado, pero eran periódicos que igual eran controlados por el Estado, ¿verdad? Por supuesto, esta presencia del Estado en tiempos de los López va a ser asfixiante para algunos. No en balde, en tiempos de los López se va a construir un grupo del exilio, que después va a pasar a ser la Legión Paraguaya en tiempo de la guerra, ¿verdad? Tema que a mí, ¿verdad?, me caracterizó eso porque escribí mi tesis con respecto a eso. Pero, ¿verdad?, va a ser, el gobierno de López va a hacer eso, y va a ser el gobierno que va a buscar el reconocimiento de la independencia, ¿verdad?, una labor diplomática a contrarreloj. Sí, ¿verdad? Entonces es básicamente la construcción de Paraguay como Estado-nación se da en esos momentos, ¿verdad? Y ojo, Paraguay se construye como Estado-nación y tenía ya una identidad relativamente definida antes que otros lugares en América del Sur. Lo que era la Confederación Argentina, por ejemplo, en simultáneo, todavía no tenía esa identidad definida. Por poner un ejemplo, yo sé que, y con esto voy a cerrar esto, ¿verdad? La historiadora María Victoria Barata menciona que justamente antes de la Guerra Triple Alianza, el correntino era correntino, no era argentino, el cordobés era cordobés, no era argentino, etcétera, etcétera. Recién después de la guerra es que el cordobés se comienza que la Guerra Triple Alianza va a servir como cimiento de unidad nacional en Argentina. Recién a partir de ahí es el cordobés empieza a pensarse como argentino, el correntino, la misma cosa. De hecho, que hizo la unión de los argentinos con Francisco Solano en el Pacto de San José. Bueno, también, pero a lo que yo voy es esa construcción, ¿verdad?, de identidad por la parte de la nación, ¿verdad? Cosa que en Paraguay ya estaba bastante bien cimentado, en proceso, pero bastante bien cimentado con Carlos Antonio López. Ahora, ¿qué ocurre después? Termina el periodo de Francia, de Carlos Antonio, viene la guerra del 70 y comienza la época que se le conoce como la época liberal por la Constitución.
Bueno, ahí comienza, ¿verdad? Un nuevo Estado y un nuevo modelo de Estado. Recordemos, ¿verdad? Paraguay tiene una pérdida poblacional, ¿verdad? Variaciones más, variaciones menos, ¿verdad? De cerca del 60% de su población, ¿verdad? El país está destruido. Ese Estado construido por López, no digo que esté todo destruido lo que López haya hecho, ¿verdad? En términos de infraestructura económica, sí. En términos de infraestructura económica... Sí, pero poblacional también. Y poblacional también. Pero, por supuesto, algunos elementos de identidad van a quedar y van a continuar, ¿verdad? Pero, básicamente, ¿verdad? Justamente entre quienes vivían en ese momento de posguerra estaba esta discusión si reconstruían el Estado o regeneraban un nuevo Estado, ¿verdad? Ese debate entre regeneración versus reconstrucción que, bueno, son categorías, ¿verdad?, que podemos discutir, pero sí, se construye un nuevo Estado paraguayo. Hay una constituyente totalmente liberal, diferente a lo que veníamos de más de 30, bueno, 70 años. Exactamente, ¿verdad? O sea, 60 años, ¿verdad? 40 de Francia, sí, bueno, 20... Convengamos que en términos jurídicos y en términos de construcción de Estado, la Constitución Nacional de 1870 es una constitución con todas las formas, ¿verdad? Sí. Se constituyó, ¿verdad?, con una Asamblea Nacional Constituyente, que tuvo sus elecciones, tuvo su proceso, ya tiene la definición de constitución. Tenemos día por día que se discutió, ¿verdad? Los diarios de sesiones. Los diarios de sesiones, de la discusión, etcétera, etcétera, las resoluciones que se tomaron. No olvidar, sin embargo, sobre todo por el tiempo nomás, doctor. Sí. ¿Qué nos da la constituyente del 70 dentro de la creación del Estado-Nación paraguayo? Bueno, trata de cambiar las reglas de juego, ¿verdad? Trata de cambiar las reglas de juego político, ¿verdad? Hay una división real de los poderes. Hay una división real de los poderes en el papel. Sí, bueno. En el papel. Ese es un tema. Porque si bien es cierto, ¿verdad?, la Constitución, ¿verdad?, de 1870 permitía básicamente era una Constitución que en el papel era democrática. Lo que va a haber entre 1870 y 1940, que son los 70 años que va a regir esa Constitución, no es democrático. Y ojo, no estoy queriendo entrar en una polémica, lo que estoy queriendo decir es que ocurría algo que ocurría en todos los países de América Latina de aquel periodo, ¿verdad? Y esto está estudiado, ¿verdad? Hay un término, ¿verdad?, historiográfico que se utiliza, ¿verdad?, y que lo utiliza el historiador Carlos Castel, ¿verdad?, un amigo, ¿verdad?, que justamente que dice, bueno, los gobiernos de este periodo eran regímenes oligárquicos. ¿Qué eran los regímenes oligárquicos? Básicamente la simulación de la obediencia o la simulación de... eran élites, ¿verdad?, oligarquías, que simulaban obedecer las reglas, ¿verdad?, y la legitimidad de un Estado liberal, pero en el fondo, ¿verdad?, había comportamientos autoritarios, ¿verdad?, básicamente. Ojo, no eran dictaduras tampoco. No eran dictaduras tampoco propiamente dichos, ¿verdad?, pero tampoco eran democracias como entenderíamos, ¿verdad?, la democracia, ¿verdad? Bueno, pero pasamos de tener un gobierno de 40 años de Francia. No, categórico. Con respecto una dictadura de López. Bueno, con respecto a... hubo un cambio, con lo que no habrá sido perfecto, pero hubo un cambio. Había antes, sí fue un respiro. No, incluso los partidos políticos no participaron. Bueno, ¿Te imaginas? La primera, claro, va a haber una relativa libertad de prensa, va a haber una relativa libertad de asociación, claro, ¿verdad? Relativa libertad de culto. Ojo, todo digo relativa, ¿verdad?, porque, ¿verdad?, los regímenes oligárquicos tenían esa característica de en determinados momentos respetar derechos y en determinados momentos apretar y no respetar esos derechos, ¿verdad? Pero
¿verdad? O sea, por eso digo que no eran democracias plenas, ¿verdad? Y por eso es que en historiografía, ¿verdad? Usamos ese concepto de regímenes oligárquicos. ¿Verdad? Pero con relación a lo que había en el periodo ese, sí, totalmente. Profe, tenemos que cerrar, infelizmente, son 45, así que pasamos nuestro tiempo. Pasamos un poquito. Vamos a ver si tenemos una parte 2 de esto, porque es importante. Bueno, vamos a planificar para dentro de poco, ¿eh? Así mismo. Gracias, profe, muy amable, muy gentil. Dale, muchísimas Estuvimos gracias. con el profesor Claudio Fuente Armadanz. Nosotros vamos a unos consejos comerciales a la vuelta. Va a estar con nosotros el doctor Pedro Aley, presidente del sindicato de jubilados del Instituto de Previsión Social. Estamos con el doctor Pedro Aley, él es presidente de la Asociación de Jubilados Nacionales, la Asociación de Jubilados Nacional del Paraguay. Tiene más de 20.000 miembros, 20.000 asociados, y entre ellos está el Instituto de Previsión Social. Doctor Pedro Aley, de vuelta aquí en Diálogo Franco, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, doctor Franco, por la oportunidad. Y bueno, estamos acá para hablar de un tema realmente candente. Hubo muchísimos llamados, muchísimas preguntas para tocar contigo, pero evidentemente el tema central es el tema de salud. ¿Por qué saliste del Instituto de Previsión Social? ¿Por qué te sacaron? Junio del 2021 arrimé un par de denuncias, digámoslo así, al Consejo de Administración presidido en ese momento por el doctor Vicente Bataglia, relacionadas a la sentencia esta de la Corte Suprema de Justicia, que nos pegó un golpe bajo la línea de flotación en ese momento con la sentencia sobre los marinos, la jubilación esa fuera de escala del sector marino. No es un juicio de valor sobre los marinos. Sí, no, entiendo. Pero jubilaciones de 40 millones, 80 millones o más mensuales. Y que dejaba un precedente. Y que deja un precedente para que después todos, un precedente nefasto. ¿Y cómo fue tu salida? ¿Fue traumática? Y fue, digamos, fue controversial, fue una confrontación directa con el poder, porque el presidente y consejo... Pero te echaron, ¿no? Es que vos renunciaste. Sí, yo fui destituido. Fuiste destituido. Esa fue una denuncia, la otra, una advertencia. Vamos a la corte que hay que arreglar esto porque, bueno, hasta hoy día esa sentencia está pendiente de ejecución y el día que se ejecute, Dios mío, lo que va a pasar. Y la otra sí fue una denuncia que hice respecto a los trabajadores que habían sido suspendidos en pandemia, las empresas que pidieron suspensión de sus contratos. Y en realidad de 18.000 empresas, unas 6.000 aproximadamente le decían al trabajador: está suspendido por la pandemia, pero vas a venir a trabajar y mi salario y te va a pagar IPS. Porque IPS paga una compensación por suspensión, un desempleo que se inventó ahí para poder salvar la situación. Y bueno, y me llamaban algunos trabajadores de muchas empresas, de mucho nivel inclusive, gran volumen, y me decían: doctor, ¿cuándo me va a pagar mi sueldo? Yo estaba como gerente de prestaciones económicas. ¿Y por qué? Y porque la empresa me dice que venga a trabajar y que ustedes me tienen que pagar mi sueldo. Entonces no había aislamiento, no había nada de lo que estaba previsto en la ley de emergencia sanitaria. Y yo hice esa denuncia identificando inclusive algunas empresas, pues tenía los datos y no se hizo nada. Al contrario, se me ordenó guardar silencio. Cállate, el gobierno no quiere esa palabra, no quiere. Ok. Entonces, no me callé, hice la denuncia también mediáticamente porque estaba indignado por el tema. IPS hizo un trabajo demasiado importante durante la pandemia, soportó gran parte de la estrechez del sector público sobre sus hombros IPS. 362.000 no asegurados atendió IPS. 362.000 pacientes no asegurados. No asegurados. Y no es que entraban para una gripe, entraban a terapia intensiva por COVID. Proveyó las prestaciones por desempleo. Y ahí hay una cuestión que habrá que analizarse alguna vez, porque el financiamiento de ese seguro de desempleo se dio a través de la ley de emergencia sanitaria, que le entregó a IPS $100 millones a cuenta de su deuda histórica del Estado. Pero le dijo: tomate pago, pero usa para sostener el desempleo. Ok, entiendo. Entonces, bueno, y se vio IPS en esa disyuntiva y
estaba la orden en la ley de emergencia sanitaria, no es que fue una orden política. El legislativo dijo acá se paga esta deuda y se usa para esto, en la ley. Y se usó, se implementó un seguro de desempleo. Justo que IPS no es del Estado, ¿no? IPS no es del Estado. El Estado debe estar presente. ¿De quién es IPS? IPS es una entidad de derecho público, de derecho administrativo, de capital privado, pero administrado por el gobierno de turno. Esa es su definición. Vamos a entrar ya en tema. Entonces, si es una institución de capital privado, pero es de carácter público y administrado por el Estado, quiere decir que sostienen los empleadores y los empleados. ¿Y los jubilados? Y los jubilados. Son los trabajadores pasivos, digamos. Los pasivos, los correcto. que armamos el capital. Vamos a ver los activos ahora, porque los jubilados vamos a dejar para otro tiempo. Me interesa ahora, por eso el título pusimos de común acuerdo contigo, a pedido tuyo en realidad, doctor Pedro Aley, de que tratemos el tema de la parte de prestación de salud. IPS tiene una parte de jubilación y una parte de salud. Por cada aporte, ¿cuánto Pedro Aley aporta como empleado? Tu empleado es Federico Franco. ¿Cuánto pones vos? ¿Cuánto pongo yo? ¿Y cuánto va a salud? ¿Cuánto va a jubilación? ¿Cuánto va a la parte administrativa y cuánto va para otros menesteres? Bueno, a partir de lo que señalaste, doctor Franco, el IPS realmente son dos grandes instituciones dentro de uno. Sí. Uno se llama Fondo de Jubilaciones, que es un fondo financiero realmente, ¿Sí? que mueve plata, tiene entidad jurídica para invertir, para generar renta. Por eso es fondo. Claro. El otro que le llaman fondo de salud no es un fondo, es un programa presupuestario de ejecución anual. Entra aporte y sale gasto y queda cero. Y queda cero ya en septiembre, octubre, ahora ya está en cero otra vez. Es insuficiente lo que recibe. Vamos a entrar enseguida a eso. Ahora, ¿cuánto va? ¿39%? En ese diseño, en 1950 se generó esta estructura financiera. De cada 100 guaraníes, Sí. 39,13 guaraníes o 39,13% del total de ingresos por aporte obrero patronales. Ahí Sí. no hay renta, es solo aporte. Sí. 39,13 va al Fondo de Salud. Salud. Fondo de Salud. 1950. 54,34 va al Fondo de Jubilaciones. Ok. Y 6,53 va al Fondo de Administración General. Sí. Ok. Ahí tenemos más o menos. ¿no? Más o menos está bien. Ahora, ese diseño 1950 se pensó, y con mucha ambición en ese momento el legislador, bueno, puso 39 puntos tanto para salud, Sí. en un momento en que ¿La población era cuánta? no pasaban de 100.000 los asegurados, ¿Y ahora cuánto ha asegurado ahí? y ahora hay 1,5 millones. En un momento en 1950 en que el aparato más sofisticado era a lo mejor un rayo X. Hoy Estamos entrando en el tema. Estamos entrando. Estamos entrando. Hoy tenés una aparatología médico-científica Esperamos un ratito, de doctor. tecnología Entonces vos de tenés punta. que el empleado aporta 9% de su salario, 16,5 aporta el empleador, porque da 14,5 al Instituto de IPS. Previsión Social, más 2,5 que va a su vez 60% a CENEPA para erradicar el paludismo. Entre paréntesis, cada vez hay menos casos de paludismo, se utiliza para dengue, etcétera, etcétera. Entonces el patrón es el que está pagando la lucha contra el dengue, para que la gente entienda, y el otro 40% va para el SNPP y SINAFOCAL. Exactamente. El patrón está pagando la capacitación. Y el de- Estado paraguayo debiera, en un pluscuamperfecto, debiera aportar por cada asegurado 1,5. Por cada... la ley dice realmente que el aporte o la contribución del Estado es de 1,5 calculado sobre el aporte patronal. Sobre el No aporte. sobre el aporte obrero, el aporte patronal. El aporte patronal. Esa es la deuda histórica que nunca se cumplió. ¿Verdad? Ahora. ¿Cuánto se? 500 millones. Y mira, si de repente le diera un ataque de juridicidad a este gobierno y pone la plata, le pone ruedita al IPS y lleva. Ahí sí que ya lleva todo. Porque si hoy que te debe 500, 600 millones de dólares, Ajá. administra, decimos, para ser elegante. Imagínate cierto. si le paga su parte. Pero Claro. en fin, es una deuda que hay que cobrar en algún momento. Claro.
Eso tiene que ver con la gobernanza, que es uno de los temazos del IPS. Ahora estamos entendiendo el tema, entonces de a poco vamos disecando para llegar ahí. El IPS no es del Estado, es del empleador, es del empleado y es del jubilado. El jubilado. Sí. El Estado, que tiene que aportar una parte, no aporta lo que corresponde. No. Y esa parte va incluso 2,5 a programas como CENEPA, SNPP y SINAFOCAL. Del empleador. Del empleador. Correcto. Ese es el diseño básico. Bueno, entonces ustedes ahora se dan cuenta que uno se va al hospital de IPS, Ingavi, Hospital Central, Santo Domingo, 12 de junio, etcétera, Boquerón, y pide un análisis, pide una radiografía, una tomografía y no hay plata. ¿Por qué no hay plata? ¿El sistema de salud está colapsado, está en déficit? Mira, realmente el diseño financiero que mencioné en 1950 para el rayo X, para 20 medicamentos en el Vademecum, para 100.000 personas, está rebasado por el alud demográfico, 1,5 millones o más de asegurados. Yo creo que 1,5 millones ya es poco, está por los 1,800,000 asegurados. Fue rebasado por un Vademecum de cerca de 500 y tantos ítems, algunos de ellos costosísimos, la parte oncológica, etcétera. Y por una... Con el agravante que va envejeciendo esa población y requiere más atención. Con el agravante de que la población paraguaya va ganando expectativa de vida, entonces los jubilados de antes ya no son los jubilados de ahora. ¿A qué me refiero? A que al extenderse la expectativa de vida, hoy los jubilados viven más. Claro. No es una crítica por vivir más, es una realidad, se vive más. Consecuentemente se paga más tiempo la jubilación, pero volvamos a salud. Con una aparatología hoy, que ciertamente yo creo que IPS tiene lo mejor de lo mejor en tecnología médica en Paraguay, y con un aditamento que hace que hoy siga funcionando el seguro de salud de IPS, que es el personal de salud. La gente, el médico, el enfermero, el camillero, como herea, como dicen los muchachos, que está ahí soportando, sin las herramientas necesarias, está soportando una presión de 1 millón y más de 1,5 millones o más de asegurados, críticos, enojados, argeles. Esos son héroes, no de la pandemia de ahora. El personal de salud realmente, IPS, está soportando todo. Ahora bien, O sea, ¿vos crees que está expuesto a un sobreesfuerzo físico? Totalmente. Cuando yo estaba en el área y manejaba el tema de riesgos laborales, las prestaciones por riesgos laborales, los subsidios por enfermedades, de nuestro personal de salud era crítico y debe ser crítico todavía. El estrés laboral que sufren los médicos, las enfermeras, los camilleros de IPS. Y bueno, es tremendo realmente. Qué bárbaro. Doctor, ¿me permití acá un ratito? Sí. Vamos a unos consejos comerciales y regresamos enseguida con el doctor Pedro Aley, quien nos está haciendo un diagnóstico de la situación de la salud del Instituto de Previsión Social. Doctor Pedro Aley, a esta altura de la entrevista, ya sabemos cómo se compone la estructura del pago, de qué manera cada contribuyente cotizante va pagando, la cantidad de cotizantes que tenemos. Esto genera un problema en las dos áreas, en el área de jubilación y en el área de salud. Hoy vamos a hablar del tema de salud, por eso el nombre. ¿Qué podemos hacer para que mejore la calidad de la prestación de servicios de salud en favor de los asegurados? Bueno, ¿Cómo se sale de esta situación? Hay que reconocer que, como lo expresó en algún momento el doctor Morinio, anterior gerente de salud de IPS, y lo ratificó el doctor González, actual gerente, hay dos problemas. Hay un problema de dinero, así le llamaron, que es financiamiento. Lo que entra, 39.13, no alcanza a cubrir la demanda existente y menos alcanza cuando se usa mal. Cuando hay corruptela, corrupción, cuando hay nepotismo, cuando se malgasta en gastos superficiales y no en lo esencial. No alcanza, es un diseño financiero ya insuficiente. Pero también hay un problema de gestión, que como te dije, el personal médico es el que soporta sobre sus hombros las carencias, etcétera, y lo hace a puro pulmón. Y también hay posiblemente un problema de no actualizar la estrategia de atención. ¿Qué se hizo en los últimos años? Se construyó en todas partes. Cascarones vacíos, no hay medicamentos. Antes no había medicamentos acá, ahora no hay medicamentos en todos lados.
cascarones vacíos. Elefante No hay blanco, especialistas. cascarones vacíos. Ciudad del Este es un elefante blanco. Y ahí viene una de las propuestas ¿Por que... qué decir que un elefante blanco es de Ciudad del Este? Ciudad del Este posiblemente tiene un potencial de recaudación superior a Asunción y Gran Asunción, por el movimiento que tiene. Sí, sí. Sin embargo, recaudan ni la mitad de lo que recauda Asunción. ¿Por qué? Porque la evasión en Ciudad del Este, obrero y patronal, triplica la ¿Cuánto es evasión. la evasión patronal y obrera? Mira, la evasión patronal, datos del Ministerio de ¿Puede Industria superar y el Comercio, 50%? supera, ¿no? La evasión patronal sobre 700.000 empresas, datos del Ministerio de Industria, están inscritos 65.000, 90% de evasión. 90%. 90% de evasión patronal. Y evasión obrera, que es la evasión derivada, digamos, porque el patrón que no se inscribe no le inscribe a su trabajador. Claro. Estamos hablando ahí de 60% de evasión obrera. Quiere decir que IPS de 10 trabajadores, 4 nomás están cotizando al régimen general, que es de donde sale ese 39% que va a salud y ese 54% que va a jubilación. Después hay una serie de Pero regímenes. eso es peor que la corrupción. La mala gestión es peor que la corrupción. Mira, nosotros desde el análisis que hacemos los jubilados vemos que más allá de los parches que se quieren hacer con este proyecto de ley que se va a presentar ahora, que tiene algunas cuestiones muy buenas, que apoyamos nosotros. De las 4 reformas en salud, 3 apoyamos, podemos tocar después. Creemos que no se está tocando el gran problema que tiene IPS. IPS no puede ser sano en una economía laboral enferma, de informalidad, con 90% de evasión patronal, con 60% de evasión obrera. Claro. Que te vas a afectar. Es inviable. Sí. O sea, hay un potencial enorme de crecimiento que no se aprovecha porque el entorno social, laboral, está enfermo. Y yo te iba a hacer una pregunta ahí, sin pretender salir del tema. Yo puedo entender lo que vos estás explicando porque es sentido común. Ahora, mi punto de vista, esa evasión tan alta que adjudicás a la zona de Ciudad del Este, donde es la capital económica del país, hace rato, no se puede deber a que nadie quiera aportar porque no recibe servicio. ¿Y cuál fue primero, el huevo o la gallina? Claro, a eso voy. ¿Qué pasaría si viene la estrategia deja de ser construir y pasa a ser, bueno, Ciudad del Este, Encarnación, ahí en el medio, Campo 9, J. Eulogio, Caguazú? Ustedes recauden y gestionen la mejora de sus servicios. Por eso la ley de IPS de 1950 es sabia cuando habla de cajas zonales, la descentralización. No solo descentralización médica, de servicios médicos, descentralización de la gestión de recaudación y de inversión. Que entonces que el esteño o el encarnaceno se empodere de su seguro. Hoy no. Hoy recauda lo poco que recauda, altísima evasión, y digamos se centraliza acá. ¿Por qué no el esteño de Ciudad del Este o de Encarnación no puede recaudar para sí? Pero me encanta lo que está diciendo. Eso sí es descentralizar y es una de las salidas a la crisis de salud. Doctor? Claro que se puede hacer. Falta decisión política y falta un poco de inteligencia. Y si está en la ley, ¿por qué no se hace? Está en la Carta Orgánica, mejor dicho. Y está el embrión, digamos, en la Carta Orgánica. Pero este Consejo de Administración que nos están viendo ahora, que te está viendo a vos, te está escuchando con una dilatada experiencia, puede tomar tu propuesta y presentar en la próxima sesión la descentralización zonal del Instituto de Previsión Social. Claro, como una salida. Ojalá Aníbal de los Ríos o el doctor Pereira, que creo que son los dos únicos, y lo voy a decir claramente, los dos únicos sensatos, las dos únicas personas ahí con pienso que están en el Consejo y que tienen una visión del problema global, pueden afrontar este desafío. Y es una de las salidas. Qué bueno. Ahora bien, otra pregunta puntual. ¿Alguien de IPS fue castigado por corrupción? En algún momento allá en la D, hacia el 2000 tanto, por un problema de informática, hubo algunas personas condenadas. Después nada más. ¿No te acordás? No, después no registro ningún. Y mira que... el anterior presidente Bataglia está investigado, digamos. Denuncia de Contraloría, de 1 billón de guaraníes que no están documentados y otras perlas más. Está en Contraloría, en Fiscalía General, el expediente, y está ahí.
está ahí, no sabemos qué va a pasar, pero en fin. Bueno, yo ya hice mi pregunta. Ahora, ¿cuál es la solución desde tu punto de vista? El proyecto de ley que está planteando ahora el Consejo de Administración, yo veo la mano allí de Carlos Pereira y de Aníbal de los Ríos principalmente, es fortalecer financieramente el seguro de salud, no aumentar aportes. No aumentar aportes, eso es desatar el infierno, sino el 2,5 adicional que paga el empleador. Correcto. El empleador puede pagar 16,5, 14 queda en IPS y 2,5 el IPS hace de pasamano y envía a CENEPA, Senafocal, etc. Correcto. Se quede en IPS para salud. Hablamos de 80 millones de dólares por año. Estoy de acuerdo, me parece. Se quede ahí. La otra medida que se piensa tomar es que se haga una auditoría para poder admitir la admisibilidad. También, pero en fin, pero ¿qué dice el proyecto de ley? Uno es el 2,5 patronal adicional, fabuloso. El otro es la imprescriptibilidad de las deudas. Ah, sí, también. Quiere decir que con esta ley el IPS va a poder identificar empresas deudoras de más de hace 5, 10, 15 o 20 años, decirle, pagame lo que me debes, porque hoy prescriben, ¿no? Ya prescribió y bueno, ahí hay una fuente de financiamiento importante. Lo otro es que el 1% de los gastos de administración, 6.53 va a administración, va a bajar a 5.53 y ese 1% se va también a salud. Quiere decir que salud va a recibir de 39.13... 3 más. Un punto más, 40.13. ¿Por qué? 1% más. El 2,5 adicional es un volumen de dinero que no es aporte, es una recaudación, digamos... Pero el 2,5 es importante, son 80 millones. Es mucha plata. Ahora bien, nosotros no estamos de acuerdo con algo que también plantea el proyecto, que es modificar un articulito, hay un inciso del artículo 17 donde dice que son recursos del seguro de salud los servicios de urgencia, médicos de urgencia. El caso de esta señora en el hospital Barrio Obrero, urgencia puntual, o Coabolaño, una urgencia masiva. Eso se cambia y ahora dice los servicios médicos generales. Y eso es abrir el seguro de salud a cualquier servicio médico general, entiendo que de consultorio, a los no asegurados. Servicios de urgencia no asegurados, arancelados. Ahora se convierte en servicios médicos generales a no asegurados. Eso es decir que IPS va a atender a toda la población. ¿Y a quiénes le van a enviar primero? A la demanda no satisfecha de salud pública es la que va a caer ahí. Hay muchos pacientes que son admitidos por vía judicial en el IPS. Ese es el amparo, ese es por vía de amparo. También, pero casi todo hay IPS. No conozco yo un amparo para un sanatorio privado. ¿Por qué? Por la capacidad, por la tecnología, por la calidad. Finalmente, en las catastróficas, IPS tiene lo mejor y están los mejores especialistas en IPS. Se enojará el sector privado, pero IPS tiene lo mejor cuando la cosa en la tormenta. En la llovizna sí, no te vayas porque va a hacer cola, etcétera, pero a la hora del cáncer, a la hora de la cardiopatía, socorro IPS. Volviendo al tema, tiene cosas nuevas, cosas buenas el proyecto de ley en materia de salud, esa nueva fuente de financiamiento. Pero nosotros tampoco estamos de acuerdo con... Es una oportunidad para regular o legislar algunas cuestiones que se vienen postergando hace rato. La deuda del Estado, la deuda pandemia. Ahí tenés 270 millones de dólares posibles de entrega inmediata. El Ministerio de Salud le debe a IPS 70 millones de dólares, que es la deuda pandemia. Lo que IPS proveyó a 362.000 no asegurados, nunca se pagó. Y eso está en la ley. El Ministerio también le proveyó de medicamentos, tengo entendido, de drogas. Y parece que no, porque después Bataglia tuvo que sacar una ley de emergencia de bicicleteo, que le llaman, en diciembre del 2022, para pagarle a los proveedores. Entonces realmente no se proveyó gran cosa. 70 millones de dólares como mínimo le debe salud a IPS, deuda pandemia, deuda histórica. ¿Y eso cuando hay un compromiso de que se va a honrar? ¿O? Está en la ley de emergencia sanitaria, ahí está.
Bueno, pero no sé, no hay plata, no hay plan de caja. Y lo siento, pero de alguna forma el IPS tiene que reclamar y tiene que cobrar eso. Así ¿Y qué como otro la deuda aspecto de la histórica. ley te gusta? Y en esta ley, aparte de esos 3 puntos que señalé que hacen al Hablan de fortalecimiento la financiero, admisibilidad de los pacientes, eso no está en la ley, pero es pero está en la Carta Orgánica, está en el Código Laboral. en el Código No Laboral. está en el Código Laboral realmente el examen admisional y el examen anual. Pero ojo, ese examen admisional, ¿A favor o en contra de eso, doctor? estoy a favor cuando va a servir para direccionar una persona que quiere trabajar con su diabetes, con su insuficiencia, con su cáncer, con lo que sea, quiere trabajar y obtiene un trabajo. No podés negarle el derecho al seguro social por Claro. tener una patología preexistente Claro. que detectaste en la preadmisional. Te va a servir para direccionarlo hacia una estrategia de cuidado, a un diabético o a un cardiópata. Entonces está de acuerdo. Para eso sí, pero que no se use el examen admisional para cargarle costos, como se deslizó por allí. Y esto yo quiero A ver, hablarlo. no quiero, yo te entiendo, pero por favor quiero que te fijes en la cámara. Yo le está hablando a Doña Juana, a Doña María, a don Pedro, a don Oscar, ¿verdad? Que a lo mejor tiene una patología. Vos lo que querés es que se admita eso, pero no para que ellos paguen de su bolsillo. Totalmente. No para copagos para enfermedades graves, no para enviar al FONARES. ¿No querés explicar esta lámina que tenemos ahí, doctor, por favor? Sí, sí, ahí donde dice el punto 2, propuestas administrativas, no están en el proyecto de ley, pero exámenes admisionales se viene hablando y a efectos de generar ingresos. El examen admisional no es para generar ingresos, es para evitar gastos de Yo estoy una de acuerdo persona contigo. que entra con una preexistente. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso yo le pido a Aníbal de los Ríos, que es un tipo sensato, que no diga más que vamos a buscar aportes adicionales o vamos a enviar al FONARES a nuestros pacientes con catastrófica, es otra cosa que se está hablando. Pero Hay que hacer funcionar esa ley, la ley hay que existe. hacer, pero en el discurso de enviar al FONARES se dice que IPS también financie. IPS no aporta al FONARES. No, el FONARES tiene su fondo propio. Y bueno, pero se está diciendo que como el asegurado con una catastrófica va a ir al FONARES y tiene FONARES que se sancionó pagar. en nuestra época y estaba cubierto por las binacionales, son para personas con enfermedades catastróficas. Ahora se propone que IPS también aporte al FONARES, o sea que el Eso es lo que yo no trabajador... estoy de acuerdo. Importante que seamos claros, el Instituto de Previsión Social no es del Estado paraguayo. El Estado paraguayo no puede disponer a sus anchas del Instituto de Previsión Social. No debe, No debe, absolutamente. no debe, ¿verdad? No debe. Entonces, lo que se tiene que hacer es, en primer lugar, no aumentar el aporte del empleador y del empleado. No se puede, no se debe. No se debe. Eso no hay que tocar. En segundo lugar, sanear la economía para generar más ingresos, estamos totalmente de acuerdo. Y estas pruebas de admisibilidad en ningún caso tienen que significar un aporte del empleado ni del empleador. No tiene que significar mayor carga sobre el eslabón más débil, trabajador o jubilado, su familia. Y me parece bien la responsabilidad social del Instituto de Previsión Social, lo que planteaste, que sirva para que Pedro, Jorge, María, Juana, con una enfermedad crónica preexistente, se le trate para que pueda seguir produciendo y para que no sea una carga para la familia. Ese es el objetivo de todo. El objetivo de un seguro social Pero claro. es que un trabajador rinda lo máximo posible, lo más sano posible Pero por y llegue a supuesto. una jubilación feliz allá a sus 60 años. Pero para eso tenés que cuidarlo, no cobrarle más, Totalmente. sino cuidarlo, medicina preventiva. Y te Acá- escuchan cuando vos planteás esto, el consejo, vos tenés voz en el consejo, No, te pueden- no, ninguna. y no te llaman a pedir opinión. Mira, he hablado con un par de consejeros amigos en un plano técnico. Creo Hemos que te hablado. acordás bien del doctor de los Ríos y de Carlos Pereira. Excelentes personas ambos, yo creo que son No son los únicos con quienes conversás. lógico, lo único rescatable que hay ahí en el consejo. O voy a ir a hablar con Víctor y Fran Dietrich o con Jara Roja, que abre la boca para bostezar, nada más. No, yo busco hablar con gente que tenga idea y que se proyecte para Me adelante. gusta hablar contigo, doctor, porque no das concesiones, decirlo las cosas como tiene que ser. Voy a cambiar la pregunta entonces.
Este proyecto de ley, ¿ustedes apoyarían, podrían apoyar con otra idea, sugerencia? Vamos a apoyar en la medida en que también nos permitan dialogar sobre el proyecto y aportar 2 o 3 artículos más que los jubilados necesitamos. Uno, el financiamiento y el aseguramiento jurídico del pago del aguinaldo a los jubilados. Hoy es una concesión graciosa del Consejo en noviembre a los jubilados. Si este año, como están hablando de tanta estrechez económica, no hay presupuesto, no nos van a pagar. En los países vecinos, en los otros países, los jubilados tienen su Claro que sí, aguinaldo. Claro que sí. No solamente aguinaldo, tienen ajustes más dignos de sus haberes jubilatorios. Bueno, entonces primero van a pedir el aguinaldo. Asegurar eso. Segundo, un ajuste de los haberes jubilatorios que no esté atado solamente al IPC, el índice de precio al consumidor que da el Banco Central. Que este año va a estar por el 3%. ¿A qué más debe estar atado? Y el costo de vida, ¿cuál es el objeto de un ajuste del haber jubilatorio? Que el jubilado sostenga una calidad de vida suficiente. Pero el IPC es el valor referencial. Es uno de los valores referenciales. ¿Y cuál es el otro? Y sabemos que es un valor referencial de política económica y muchas veces de política. ¿Y cuál es el otro? Vamos a suponer que no tenga el IPC del BCP. ¿Cuál es el otro? Tenemos que hablar de los costos reales de vida de un jubilado. Un jubilado, sí, pero su canasta básica, dejan de ser cuestiones que a lo mejor eran prioritarias en la actividad. ¿Y qué pasa a ser su canasta básica? Remedio, la parte de salud. Entonces, la canasta básica del jubilado tiene que tener otra composición que la del activo. Gasta muchísimo más en salud, ¿sí? La enfermera, lo que sea. Claro. Bueno, ahí es donde debe, y eso tiene que reflejarse en un mejor... ¿Y el tercero y último? Y esa plata que está generando el IPS, la rentabilidad que se está generando con los recursos del IPS en el sistema financiero bancario, sea poca, sea mucha esa rentabilidad, ¿quién aportó esa plata al jubilado? Es justo, como en una cooperativa, sí, que exista un excedente que se le restituye. Es razonable. Bueno, ese tipo de cosas, ¿qué es lo que hacen? Que después de la jubilación, el producto de un sistema de pensiones que se llama el ser humano llamado jubilado tenga una vida digna durante 20 años si es necesario. Es razonable. Esa es nuestra visión. Doctor, de eso queremos hablar. Tenemos que irnos. Esa cámara es tuya. 30 segundos finales para expresar todos tus pensamientos con respecto a este tema que hablamos. Y bueno, yo creo que un Estado serio, un Estado social de derecho serio, es aquel que cuida a sus niños, a los extremos, cuida a sus niños y cuida a sus ancianos. En ambos extremos estamos fallando. En ambos extremos estamos fallando como Estado. Ocupémonos, de mi parte, de los jubilados y démosle una vida digna, suficiente, lo más desahogada posible a los adultos mayores, 750.000 adultos mayores que tenemos en Paraguay. Doctor Pedro Alí, gracias por estos minutos, muy amable, muy gentil. Un gusto. Nosotros nos vamos, retornamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.